Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí, estoy con mi papá. Con mi papá, bueno, un capítulo más de este canal. Estamos en el Parque de la Armenia, aquí grabando. Es un parque que, bueno, nos gusta muchísimo. Estamos pasando un súper buen rato y bueno, quiero seguir en esta tónica, esta vez compartiendo con mi papá. Ya tuvimos una experiencia o un video en donde compartimos con mi hermano, que así como todos dentro de mi familia, tuvo un rol clave en todo lo que fue esto y en todo lo que es este viaje, en donde te digo y te repito, y ese título me encanta porque es para muchas circunstancias. Un diagnóstico no es un pronóstico, ¿ok? Pero bueno, mi papá, Juancho. Sí, ese es el apodo familiar. Viene desde mi mamá. Sí, yo soy una persona más que se brindó a lo que me correspondía, porque es una obligación. Desde mi punto de vista, es una obligación. Eso lo escuché de una muy buena amiga, que es Cecilia Castillo. Tiene muchos títulos, pero aquí no vinimos a eso. Pero ella fue la primera que tal vez se mostró con toda la sinceridad y me dijo, vaya, profe, porque el 60% del tratamiento de una persona en esa condición es el apoyo familiar. Después que escuché esas palabras, pues no había quien no se rindiera ante esa situación. No voy a decir que era una eminencia en lo que hacía, pero hacía un trabajo que siempre lo miré de verdad al estilo marista, tratando de a la vez ayudar a la persona que estaba estudiando. Una labor académica, profesor de dos universidades, e intentaba llevar adelante eso con la mayor calidad posible. Entonces, dejé a un lado esa situación, dejé el deporte también, porque todavía en aquel momento Así. aún jugaba fútbol. Y bueno, ya por supuesto no era un afán de verdad de estar evitando la sarcopenia o algo así, ¿no? De verdad no me preocupé por eso. Ahora padezco un poco de esa situación, pero también tratando de recuperarla, porque la idea, tal como siempre se nos ha dicho, es no rendirse, Exacto. sino seguir adelante. Seguir adelante porque si ya hemos hecho algo que se ha convertido en un milagro familiar, entonces ya entendemos lo que es tener un milagro minuto a minuto. Porque cada vez que respiramos es Exacto. milagroso. Tal cual. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo o en el cuerpo de cualquier ser vivo Ujú. es una cosa que solo pudo haberla hecho Dios. Porque yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, cuando tenía el diagnóstico y todo, y yo les avisé. Entonces son cosas que yo las he contado dentro del canal y que he dicho y que les he contado que ha sido todo un proceso, ha sido todo un proceso. Pero justo nos gusta hacer, a mi papá y a mí nos gusta mucho el fútbol y junto con mi hermano, con mi mamá, todos siempre hablamos de esa unión y eso es lo que dijo la profesora Cecilia, el 60% y hasta más. Y en ese sentido hemos formado y seguimos formando un excelente equipo y quería preguntarte, bueno, un poco, yo recuerdo cuando ustedes vinieron, ¿cómo sentiste la forma en la que yo les estaba transmitiendo las cosas? ¿Sí? Porque yo trato de promover con cada una de las personas que están padeciendo algo igual, o que tienes una circunstancia, estás 100% saludable, pero tienes una circunstancia en la cual es un reto ahorita, es la perspectiva que le des, no es la perspectiva. Entonces quería que les pudieras contar un poco cómo fue ese viaje, cómo fue esa perspectiva, bueno, en este caso tuyo como papá. Bueno, y todos los que posteriormente van a ver y Ujú. escuchar este- esta entrevista, esta conversación, Exacto. pues no es sencillo. Les miento si digo que fue algo fácil.
Nunca Colombia se hizo tan grande como esos 3 días. Esos 3 días de viaje en autobús junto a mi esposa, para mí fueron de, de vigilia. Vigilia tanto por lo que me atreví a pedirle a nuestra buena madre y también por lo largo que se hace, no la distancia, sino el tiempo. Allí es que tal vez uno, recordando, porque soy de la época del, vamos a decir, del boom latinoamericano, pues el existencialismo está a flor de piel. El tiempo no se mide en horas. Uno está pendiente de llegar a ver, de llegar y compartir, de llegar y convivir, de hacer lo que le toque a uno hacer, porque aquí no hay una sola tarea. Y tal vez inclusive las tareas que no se ven, ni tampoco las que no se hacen con las manos, son las más importantes. Hay que de verdad tener eso muy claro. Yo estaba deseoso y tranquilo por llegar a donde se encontraba Jesús. Hoy en día, que conozco un poco más esta ciudad, me da hasta, por decir, dolor y, como dirían tal vez nuestros hermanos colombianos, coraje de saber lo cerca que estábamos de él en el momento que el autobús nos dejó en ese sitio. Sí, sí, sí. En menos de 10 o 15 minutos hubiéramos llegado a donde estaba Jesús. Claro. Pero ni idea, porque uno llega a otro mundo. Es como digo yo y siempre les he comentado a mis hijos, es que aunque parezca mentira, uno se puede montar en un avión y aterrizar en España, en el aeropuerto de Barajas y salir a Madrid. Ujú. Y ya eso es diferente, ya eso te cambia. Exacto. Y el sol es el mismo, los rayos de sol pues te van a afectar tal vez casi no idéntico, pero Ujú. siguen siendo importantes. Y la gente, a pesar de que culturalmente puede expresarse de una manera distinta, está allí Sí, y te apoya. Muchos de ellos te apoyan. sí, sí. Yo me acuerdo que, o sea, son memorias, ¿no? Esto son memorias y yo quiero que siempre vean esto como justamente es esa voz amiga, esa voz de la fe, no importa en qué religión estés, pero de que entiendas que esto, todo lo que nosotros vivimos es porque sí se puede salir de allí y nace internamente, ¿no? O sea, aférrate mucho a tu fe y todo. Yo recuerdo que cuando ellos llegaron, bueno, nos íbamos comunicando y todo, y sí, nos vimos, era hasta un día antes del Día de las Madres, o era el Día de las Madres. Sí, llegamos al Día de las Madres y el día Sí, de la aparición de la Virgen de Fátima, eso. la última aparición, Exacto. Sí, y, y estábamos allí, estábamos allí. en la Y primera. sí, sí, y fue súper chévere. Yo recuerdo cuando vi a mi papá y a mi mamá y estábamos allí en la cama que me tocaba a mí. Y aprovecho también, sé que lo he hecho en algunos videos, pero así como, o sea, el hecho de que mis papás hayan podido venir, el que hayamos podido tener esa cohesión familiar, esa unión, esa fe ha sido por muchos benefactores que hubo detrás, tanto desde Venezuela como aquí en Ecuador, porque ustedes cuando llegaron, familia de Romina, toda esta gente, los recibieron, todo. Entonces, bueno, em, para que ustedes sepan, mi papá, mi papá cuando llegó con todo, o sea, él tiene cierto nivel de artritis, ¿ok? Pero igual yo recuerdo que tú sí decías, tú viniste para acá y te sentías mejor, ¿sí? O sea, Sí, había cierta, sí. Y mi papá caminó las 6 de diciembre aquí en Quito, porque obviamente también, y aparte de que hubo benefactores, pues estábamos buscando como familia general, él para dar clases, todo eso. Entonces, hubo momentos claves en todo esto. Yo recuerdo que mi papá también me traía escondido unas arepas allí de remolacha.
Arepa ahí con remolacha, que si pastelito, que si no sé qué. Son cosas que nosotros nos las disfrutamos, o sea, nos las disfrutamos más allá de todo lo que tal vez yo estaba padeciendo, porque ahí quiero que tal vez les dejes ese mensaje porque yo puedo hablar de mí, de cómo yo lo viví. Y siempre digo que lo viví con la mejor disposición. Pero ¿qué percibías tú en cómo fue ese proceso? Y que yo recuerdo que hasta el mundial lo vimos. Sí, El mundial lo vimos, pero así por el del 2018. 2018. Pero ¿cómo percibías tú para que la gente que tal vez sí está pasando por algo similar, sus hijos, sus hijas, sus esposas, lo que sea, puedan ver el tema de esa actitud? Ajá. Sí, sí. Con la franqueza que me caracteriza, les puedo decir que decir que es fácil, mentira. Te estaría mintiendo. Pero decir que no se puede llevar adelante también. Eh, la mano de mi esposa está mucho en eso. Yo, vamos a decir, era un poco más débil que ella en ese sentido. Las madres tienen un don muy particular con respecto a eso. Mm. Pero sí, llegamos, estaba preparándose ya el Mundial de, si no mal no recuerdo, era Rusia, Sí, sí. 2018. Ujú. Y bueno, uno tenía su simpatía por alguno que otro equipo. Y entonces uno quería ver eso y lo fuimos viendo. En los momentos que de verdad, cosas que no digamos que inclusive no se los digo a veces a ellos, quizás porque también pienso que no es necesario volver a caer y recaer. Claro. Aunque sí es bueno contar la historia desde el punto de vista de nosotros. Pero estando a solas era de muchas lágrimas, es la verdad. Y ese tipo de cosas, esas solicitudes que Jesús quería, que si un platanito de no sé qué, Escondido. sí, unos pastelitos, después que conocimos esa masa de pastelitos que venden acá, que se llama la chilenita, entonces, Ajá, sí, ajá, entonces veía cómo tratar de llevárselos, porque todo eso ayuda, es lo que ayuda a tener ánimos. ujú. Esa es la medicina de mantener el ánimo en alto. Eso. Ujú, Y sí, funciona, pues. ujú. No hay otra forma de hacerlo, porque el día va a seguir transcurriendo, seguirá la Tierra dando vueltas alrededor de su eje y a la vez dar vueltas alrededor del Sol y van pasando todos esos momentos y se vive la situación. Está bien, chévere. No, de eso. Públicamente, bueno, siempre con mi papá, pues lo amo mucho. Y disfrutamos mucho el tema del fútbol, todo. Y gracias. Gracias por tanto y porque fueron roles claves, todos, todos, todos. Desde el Hospital Eugenio Espejo hasta otra pequeña anécdota ya para cerrar este video. A mi papá le agarró la pandemia en Guayaquil, en Guayaquil. Él estaba visitando Guayaquil a nosotros, a mi mamá y a mí, y cerraron todo. Y mi papá se quedó y gracias, y literal, o sea, nosotros estábamos enfocados en la recuperación, ¿no? Total, después del trasplante. Que eso otro capítulo les hablaré un poquito más del trasplante. Pero mi papá era el que iba y venía con su artritis y todo al Supermaxi. Sí, sí, Sí. recuerdo. Sí, Los que conocen tal vez Guayaquil, desde la zona norte de Urdesa, exacto. íbamos a donde está el centro comercial. Ajá, el mall, perdón, el Pacífico, o el Sol, el Mall del Sol. Ajá. Mall del Sol, sí, sí, sí. Y entonces allí había un Supermaxis y allí era que yo hacía las compras. Me tocaba hacer colas inmensas. Exacto. Ahí, bueno, por supuesto se agudizó algo más la artritis, pero valía la pena. Exacto, Siempre, sí, siempre fue así. siempre fue así. Y bueno, ya para cerrar brevemente, ¿qué le pudieras decir así, de forma general a otros papás? A otros papás, ese rol desde el hecho de, más allá de un diagnóstico, más allá de una circunstancia, como familia hemos podido avanzar en todo. Fundamentalmente somos católicos. Y les digo que la fe es muy importante.
pero no vean la fe como algo que de alguna manera se obtiene. La fe te llega de muchas otras maneras. La fe la concebimos en el movimiento el temblor que hubo, que el día que, dirán los que no creen, Ajá, el día que Jesús sintió algo que le movió la cama. Era su ajá. cumpleaños también Sí, sí, y recargó a su abuela Carmen, sí, que ella lo levantaba el día de su cumpleaños, sí. moviéndole la cama. Era así. Entonces, hay muchas maneras, aunque un solo Dios. Eso, En eso sí, soy fundamental. La idea no es polemizar, pero sí fe y hacer. eso. Hacer. Hacer. No es quedarse esperando a que las cosas se hagan. Las cosas no se hacen. Hay que hacer. Sí, los mercados no se hacen solos, hay que irlos a hacer. Eso. La compañía de su hermano, que era el que brindó las células madre, no se hace sin alguien que esté con él. Mientras, Exacto. claro, él durmió las 2 o 3 horas que le sacaron Las células. las células, pero yo estaba ahí, Exacto. estaba allí también con él. Eso. Eso es lo que les digo. Gracias. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Fuerte soy.